me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Salmo 71:9. Los saluda de nuevo su hermano y amigo el pastor Carlos Parga. La voz del lloro es el tema que quiero compartir con ustedes. Ponte firme ante tus obstáculos. Hallarás que no tiene ni la mitad de la fuerza que tú piensas que tiene. Norman Vincent Peale. Un padre de 75 años estaba ayudando a su hijo a mudarse a su nueva casa cuando el hijo le contó a sus compañeros al respecto. Dijo: papá y yo estábamos tratando de meter el congelador en la cocina. Me fui a la cochera para traer la carretilla. Cuando volví, mi papá ya lo había llevado por toda la terraza hasta la cocina, a puros empujones. Mi primera respuesta fue recordarle que él podía haberse dislocado la espalda o algún músculo. Entonces vi una chispa en sus ojos. Estaba orgulloso de su logro, y tengo que decir que yo también me sentí orgulloso de él. Fuerza de viejo me vino a la mente, y concluí que había mucho que podía aprender de este hombre, de pelo cano, que siempre se mantuvo fuerte y firme en sus determinaciones. La Biblia nos dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Proverbios 20:29. Los jóvenes a menudo dan por sentado la fuerza y la sabiduría que los ancianos pueden todavía poseer, y los ancianos a veces presionan los límites de su sabiduría. Mi padre era un individuo con gran fuerza. Cuando envejeció, mi respeto se profundizó por la fuerza de su sabiduría y claro y de respeto. A la edad avanzada le gustaba mucho jugar béisbol. Corría, no como cuando era joven, pero corría. Una de mis grandes sorpresas en el proceso de envejecimiento ha sido la pérdida de fuerza para hacer las cosas más sencillas. Levantarme de una silla o tener energía para conversar con alguien más de una hora. Eso lo hace mi esposa, ¿verdad? Ya no duran nomás una hora, sino hasta 2-3 horas platicando. Yo no sé cuánto repertorio tienen ellas. Dios conoce nuestras debilidades. Él sabe que nuestra fuerza se reduce con el paso de los años. Nuestra dependencia en Él le deleita. Pablo nos recuerda en Colosenses 1:29 que dependemos del poder de Cristo que obra por dentro, y podemos apropiarnos de esto también. Recuerde, Él no creó nuestros cuerpos para que vivan para siempre, y Él sabe exactamente cómo nos sentimos. No debemos gastar tiempo pensando en nosotros mismos o en las débiles que estamos. Más bien, debemos pensar en Dios y lo fuerte que Él es. El salmista escribió: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 73:26. Se nos dice que respondamos a la voz de Dios y Él será nuestra fuerza. Yo lo he experimentado, mi hermano. 3 veces he oído en forma audible la voz del Señor, pero el Señor me ha hablado muchas veces a lo largo de mi vida. Y usted preguntará ¿en qué? Pues en muchas diferentes formas, ¿verdad? Por medio de la palabra, en medio de la alabanza, un niño hablándome, un tratadito, una película cristiana, algo. Dios habla por medio también de todo esto. ¿Cómo puede alguien reconocer la voz de Dios? Usted se preguntará. La Biblia dice: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Eso dice en Juan 18:37. O sea que para reconocer la voz del Señor debemos, claro, de pertenecerle. Una abuela y su nieta habían salido de compras un día, escuché en una ocasión, y cada vez que el teléfono móvil de la niña timbraba, ella al instante respondía diciendo el nombre de quien llamaba. Después de varias llamadas telefónicas, la abuela se quedó perpleja y preguntó: oye, mija,
¿Cómo sabes el nombre de la persona antes de que siquiera tenga la posibilidad de hablar? La nieta contuvo una risita. Se abrazó al cuello de su abuela y le dijo: es la nueva tecnología, abuelita. Identificación del que llama. Cuando la nieta explicó cómo funcionaba, la abuela dijo: pues bien, te digo que no teníamos esa tecnología en mis días. Mi vecina era la que identificaba a los que llamaban. Teníamos una línea compartida. Entonces la nieta fue la que se quedó perpleja hasta que oyó la asombrosa narración de líneas telefónicas compartidas antes de su tiempo. Cuando levantaba el auricular y la oía hablar, conocía la voz de mi esposa. Siempre eso ha pasado. De un amigo o hermano también lo reconocía. Eran voces inequívocas para mí. Puedo recordar cuando respondía el teléfono y oía la dulce voz de mi madre que me decía por lo lento: ¿cuándo vas a venir a desayunar? Nunca tuve que preguntar quién era. Conocía la voz de mi madre, de mi padre. Nosotros reconocemos las voces de nuestros seres queridos y de quienes se comunican con nosotros. De la misma manera, si nos comunicamos con el Señor Jesús mediante la oración y meditando en su palabra, nuestros espíritus identificarán su voz. Jesús dijo en una ocasión en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. El Señor no esperaría que oigamos su voz si Él no lo hiciera posible. Él envía su voz poderosa. Lo vemos en Salmo 68:33. Y dice que podemos oírla. Salmo 95:7. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Jeremías 24:7. Y en Jeremías 7:23 nos dice: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Aleluya. La voz del Señor viene de varias maneras. Una voz en medio del fuego. Lo vemos en Deuteronomio 5:24. Una voz sobre las aguas. Salmo 29:3. Una voz del cielo. Mateo 3:17. Una voz desde una nube. Mateo 17:5. La voz de su boca. Hechos 22:14. Una voz de gloria magnífica. Segunda de Pedro 1:17. Y una voz desde el trono. Apocalipsis 19:5. ¿Escuchamos para oír la voz de Dios en nuestras actividades diarias? A veces Él habla, pero no oímos. No podemos echarle la culpa a baterías agotadas en nuestros artefactos auditivos. La voz de Dios no está sujeta a invenciones del hombre. Dios habla al corazón humano, a nuestro espíritu. Su voz se describe como llena de majestad, y eso lo vemos en el Salmo 29:4. Un silbo apacible y delicado. Primera de Reyes 19:12. Y una voz gloriosa. Isaías 30:30. La voz del Señor se identifica como la voz del Dios viviente. Deuteronomio 5:26. La voz del esposo. Jeremías 7:34. Y la voz del Todopoderoso. Ezequiel 1:24. Él tiene una voz poderosa. Si lo vemos en Salmo 29:4. Hace estremecer al desierto. Salmo 29:8. Divide las llamas de fuego. Salmo 29:7. Truena. Job 37:5. Tiene el estruendo de muchas aguas. Apocalipsis 1:15. Y su voz clama a la ciudad. Miqueas 6:9. Debemos obedecer su voz. Deuteronomio 13:14. Y escuchar la voz de su palabra. Salmo 103:20. Las telecomunicaciones han cambiado nuestro mundo. Solía ser que cuando me embarcaba en algún aeroplano, mi esposa tenía la certeza de que no oiría de mí por horas. Ahora hay pocas instancias en las que alguien está desconectado. Podemos llamar desde el cielo mientras estamos volando.
Ya no es necesario detenerse a un lado de la carretera para hacer una llamada desde un teléfono público. Pero a veces la recepción es difícil. No es raro que un teléfono celular deje caer una llamada en medio de una frase o que la transmisión se interrumpa momentáneamente debido a interferencias. A mí me pasa seguido cuando paso por el desierto a Obregón o Hermosillo. A menudo las personas que están cerca gritan en el teléfono: ¿me oyes? Y la respuesta llega: te oigo. ¿Me oyes tú a mí? A veces resulta cómico oír a la generación más joven pedir a sus amigos que repitan lo que han dicho. La primera pregunta que Dios le hizo al hombre fue: ¿dónde estás tú? Adán contestó: oí tu voz en el huerto. Génesis 3, 9 y 10. Dios también le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Génesis 3, 13. Si Eva hubiera tenido un teléfono móvil, a lo mejor habría dicho que había interferencia en la línea. Pero no hay nada de cómico en cuanto a comunicaciones interrumpidas con el Señor de nuestras vidas. Cuando eso sucede, puedo asegurarle que nosotros somos la interferencia, no Él. A veces no queremos oír lo que Él tiene para decirnos porque ya sabemos lo que la palabra de Dios nos ha dicho. La Biblia está llena de relatos de hombres y mujeres que oyeron la voz del Señor, pero no la reconocieron al principio. Esto le sucedió al profeta Samuel. Dios le llamó por nombre vez tras vez. Samuel pensó que era otra persona, pero el Señor persistió hasta que Samuel reconoció su voz. Lo vemos en 1 Samuel 3:11. Y eso porque Elí fue el que le dijo que respondiera: heme aquí, Señor. Si el Señor no quisiera tener comunicación con nosotros, entonces no hubiera preguntado al hombre. Pero Él no solamente quiere comunicarse con nosotros, sino que también quiere oír de nosotros. Él espera una respuesta. Isaías oyó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. El perseguidor de cristianos oyó la voz del Señor diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En este asombroso intercambio, Saulo respondió: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Hechos 9:4-6. Este diálogo fue el principio del gran ministerio del apóstol Pablo. Pero la voz del Señor no siempre se oye en forma de pregunta. Él es un Dios amante que se interesa en nuestras necesidades. Su voz da consuelo y dirección. Gedeón oyó al Señor pronunciando paz. Eso lo vemos en Jueces 6:23. Y Habacuc oyó la voz de Dios que le decía: el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Muchos me han dicho a través de los años que están convencidos de que Dios habla por su palabra, pero piensan que en realidad no oye sus ruegos. La Biblia refuta esto. A los que temen y honran al Señor, Él oye la voz del lloro. Salmo 6:8. Y dice: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová. Y volverán de la tierra del enemigo, esperanza hay también para tu porvenir. Jeremías 31, 16, 17. Si alguna vez se siente solo y débil, escuche las palabras de consuelo de Dios. Oíd mi voz. Isaías 28, 23. Y levanta fuertemente tu voz. Isaías 49. Él oye la voz de sus palabras, Deuteronomio 5:28, y presta atención a su voz en la oración, Salmo 66, 19. Espero que estos recordatorios de la Biblia estimulen su espíritu. A mi edad puedo identificarme con la mayoría de ancianos. Los buenos días de antaño me llaman a veces, especialmente cuando estoy con amigos con quienes he compartido tanto. Aunque prefiero no atascarme en el pasado ni revivir mi juventud, hay ocasiones en que me hacen falta
las caminatas, jugar al fútbol o basquetbol. Así que agradezco a Dios por los recuerdos que han enriquecido mi vida, pero miro hacia adelante a nuevas oportunidades y experiencias que puedan añadir alguna dimensión al presente. Nuestras actitudes juegan un papel principal en el escenario de la vida. En una ocasión tomé una bicicleta para darme una vuelta, pero créame, no me pude bajar. Los cumpleaños son buenos, dijo alguien. Las estadísticas demuestran que las personas que más los tienen viven más años. Tener 50 años es grandioso. Si uno ya tiene 60, todo es cuestión de perspectiva. Los hijos miran a sus padres en sus 30 y tantos años y los consideran viejos, y a sus abuelos como ancianos. Los abuelos miran a sus hijos y nietos como jóvenes para siempre y, sin embargo, los niños siempre están aumentando su edad todo lo rápido que pueden. Pregúntale a un niño cuántos años tiene, como a mi nieto, y la respuesta siempre terminará con y medio. Un niño de 10 años no puede esperar a tener 12. El de 12 años quiere ser adolescente. El adolescente quiere tener edad suficiente para casarse. Los matrimonios tienen ansia de que sus hijos se casen a fin de convertirse en abuelos. Cuando llegan a la etapa de abuelos, empiezan a quejarse de ser viejos. Nuestra sociedad está hecha de contradicciones obsesivas. Los jóvenes quieren que se les premie con grandes empleos sin obtener la experiencia. Los que llegan a la edad madura se jactan de hacer ejercicio en el gimnasio, pero no pueden esperar para jubilarse a fin de descansar. Y los viejos quieren beber de la fuente de la eterna juventud. La verdad es que el éxito instantáneo les priva a los jóvenes de la jornada, pero es en el camino que obtenemos conocimiento, recogemos recuerdos y tenemos un sentido de logro que hace de la vida una experiencia satisfactoria. A los viejos a menudo se les engaña mediante drogas y cremas milagrosas que prometen belleza y vigor renovados. Un cirujano plástico le puso por nombre a su clínica privada Instituto Fuente de la Juventud. Pero de acuerdo a un informe reciente, la Fuente de la Juventud es un mito. Informa: la perspectiva de la inmortalidad siempre ha tenido apelación universal. El artículo incluye una declaración de posición que contiene esta advertencia: ninguna intervención que al presente ofrece el mercado, ninguna ha demostrado que puede impedir o invertir el envejecimiento humano. Y usted sabe muy bien por qué: por la causa del pecado. Esto me hizo recordar al adolescente que arrimó una silla al lado de su abuelo y dijo: abuelito, las arrugas de tu cara están empezando a cubrir la cicatriz de la que estás tan orgulloso. El sabio abuelo sonrió, le dijo, más bien le dio una palmadita en la espalda al nieto y dijo: hijo, cicatrices, arrugas y huesos oxidados tienen muchos relatos que contar. Esa tarde el nieto aprendió de su herencia. Pocos años más tarde se alistó en las fuerzas. Cuando se le preguntó por qué, respondió: quiero ganarme mis cicatrices y arrugas como mi abuelo. La idea que el mundo tiene de una fuente de juventud es un espejismo. Solo la Biblia provee un oasis para el alma. El temor de Jehová es manantial de vida, nos dice en Proverbios 14:27. Para captar el significado de este versículo debemos primero entender lo que quiere decir el temor del Señor. Es contrario a tener miedo. Dios no hubiera enviado a su Hijo a la tierra para comunicarse con nosotros si hubiera querido que la humanidad tuviera miedo de acercarse a Él. Yo nunca le tuve miedo a mi Padre. Temor sí, temor de desobedecerle, de ofenderle, de gritarle, de hacer todo lo contrario que Él me decía.
O sea, esta frase maravillosa en todas las escrituras es un recordatorio de que tengamos un asombro reverente de Dios, que le amemos con todo nuestro ser y no comprometamos y gozamos a Él en todo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza, nos dice en Deuteronomio 6:5. Porque el principio de la sabiduría es el temor, no a Dios, sino a Dios. El apóstol Juan lo dice de esta manera: guardaos de los ídolos, en 1 Juan 5:21. Aquí vemos un maravilloso cuadro de una fuente que fluye con bendiciones que dan vida. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Salmo 36:9. Manantial de vida es la boca del justo. Proverbios 10:11. La ley del sabio es manantial de vida. Proverbios 13:14. Y manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Proverbios 16:22. Luego el Señor Jesús lo resume todo en el libro final de la Biblia. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que quiere sed, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas. Apocalipsis 6 y 7. La fuente de la vida es real, amigos. Podemos derivar fuerza de sus recursos y seguir fuertes en nuestra resolución para ser vencedores. Claro, mirando hacia adelante a la herencia y a estar en la presencia del Salvador de nuestras almas. Aunque los ojos de los cansados, agotados y envejecientes pueden nublarse, la luz de Dios se derramará en nuestros corazones. En tanto que los labios de los envejecientes pueden ser silenciados, las palabras consagradas continuarán fluyendo por nuestro ser. Cuando oír sea todo un reto, la instrucción sabia puede correr por nuestros pensamientos más íntimos. Aunque muchos pueden perder su capacidad para tomar decisiones, otros se beneficiarán de sus experiencias mientras abren nuevos senderos. Hace tiempo me encontré con alguien a quien no había visto por lo menos unos 30 años. Al estrecharnos las manos, por mi mente relampagueó el pensamiento: válgame, sí que está viejo. Y probablemente él pensó lo mismo de mí. Cuando le había visto por última vez, él andaba erguido y atlético. Ahora andaba recorvado y estaba arrugado, temblando ligeramente y apoyándose fuertemente en su bastón. Sigue siendo la misma persona, pero los años han hecho su mella en él. Más tarde se me ocurrió que si nos hubiéramos estado viendo cada pocos meses en lugar de una vez cada 30 años, probablemente no hubiéramos notado los cambios, tanto yo para con él y él para conmigo. Como regla general, envejecer es un proceso extendido, gradual. No nos vamos a la cama jóvenes una noche y de repente nos despertamos viejos al día siguiente. Tal como la vida es una jornada de muchos pasos, así es esta parte de comúnmente llamamos los años dorados. Y con todo, si vivimos suficientes años, la vejez inevitablemente nos vencerá. Tal vez no nos guste admitir esto, e incluso podamos negarlo y dedicar nuestras energías para mantener la vejez en cintura. Las compañías de cosméticos y cirujanos plásticos prometen mantenernos viéndonos jóvenes si tan solo usábamos sus productos o compramos sus servicios. Los fabricantes de vitaminas aducen que sus pastillas pueden retardar el proceso de envejecimiento. Los gurús del ejercicio y expertos médicos señalan los beneficios de una vida saludable. No dudamos que algunas de sus afirmaciones puedan ser válidas. La atención cuidadosa a nuestra salud puede retardar el proceso de envejecimiento y algunos de sus efectos más onerosos, por lo menos por un tiempo. Esto no es necesariamente malo. Dios quiere que cuidemos de nuestro cuerpo. La Biblia dice en 1 Corintios 6:20: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. En realidad, algunas personas parecen tener genes más fuertes y envejecen más lentamente que otras.
Algunos ya son viejos a los 70 años, otros dan la impresión que nunca envejecerán. Sin que importe quién sea usted, nada detendrá por completo la llegada de la vejez, y le guste o no. Mientras más viva, más sus molestias e incapacidades llegarán a ser sus compañeras. En lugar de negar las realidades y estragos de la vejez, es mucho mejor admitirlos y prepararse para ellos, y, por la gracia de Dios, incluso recibirlos con los brazos abiertos como parte del plan de Dios para la vida. Si tuviera que resumir en una palabra los cambios que nos vienen al envejecer, probablemente tendré que usar la palabra declinación. Más obvia es la declinación en la fuerza física y la capacidad de hacer todo lo que en un tiempo hacíamos. Gradualmente nuestros músculos se endurecen y pierden su fuerza. Nuestra movilidad se reduce. Nuestro oído y vista empiezan a deteriorarse. Nuestras acciones son más lentas. Nuestra energía física empieza a desvanecerse. Por mucho que quisiera que fuera diferente, a los 72 años ya no puedo correr mucho, dando mucho unos 10 minutos. Conforme aumenta la edad, disminuye la energía. Todo parece llevar más tiempo, incluso recuperarse de una enfermedad o de periodos de actividad. Alguien me preguntó una vez cuál fue mi mayor sorpresa en cuanto a envejecer, y después de pensarlo respondí: la pérdida de fuerza, la pura incapacidad de seguir avanzando. En un estado debilitado, la incapacidad y el dolor son invitados intrusos que no solo se niegan a irse, sino que también amenazan con domiciliarse y tomar las riendas. Si antes yo me hacía unas 20, 30 lagartijas, ahora me hago 4 o 5 nada más, aunque le dé risa, pero eso ya no puedo. Otra nueva realidad en esta etapa de mi vida es ver a mis amigos y familiares enfermarse o morir, como acabo de llegar de Sinaloa, de General Estrada. Partió mi hermano Humberto en cáncer, un tumor en el hígado. 59 años tenía apenas, pero él está mejor que ahora, que su servidor. Casi no pasa una semana sin que me lleguen noticias de la enfermedad o muerte de alguien que he conocido, como le acabo de mencionar, ¿verdad? Con mi hermana Ceci también, esposa del pastor Juan, hermana Mari, esposa del pastor José Morales, con mi hermano Ismael, esposo de nuestra hermana Lucía en Mazatlán. Uno y uno va partiendo la presencia del Señor, durmiendo. Parece como si a más y más jóvenes se les están diagnosticando enfermedades que en un tiempo se pensaba que eran enfermedades de viejos. La enfermedad de Parkinson ha atacado a muchos cuerpos jóvenes. Yo conozco jóvenes y muchos jovencitos y niños con cáncer, con tantas variedades de cáncer que hay. Y he conocido padres que han recibido de nuevo en casa a un hijo adulto, y sabe usted para qué, solamente para cuidarlo. En algunos casos los viejos pueden aprender de los más jóvenes que reciben tales golpes, y eso es año tras año. Como en este momento fui a ver hace unas horas una amiga mía con vómito de sangre, su hígado está destrozado y su abdomen está muy distendido. Está preparada para irse a casa con nuestro Señor Jesucristo. No hay duda que las enfermedades catastróficas hacen mella en los ancianos. Tal como nuestros cuerpos envejecen y declinan, también nuestras mentes. En realidad, las dos cosas están estrechamente conectadas. Al envejecer, hay cambios físicos que tienen lugar en nuestro cerebro, tanto como en nuestros cuerpos, causando todo, desde una ligera pérdida de la memoria hasta demencia y la enfermedad de Alzheimer. Así es que yo recuerdo a la hermana Rosa. Ya no reconocía a nadie. Cuando me veía no sabía quién era. Cuando veía a mi esposa no sabía quién era.
Cuando veía a su esposo, no sabía quién era. Pero eso sí, en una ocasión le dije, hermana Rosa, ¿quién es su Salvador? ¿Quién murió por usted en la cruz del Calvario? Y no le estoy mintiendo. Ella me contestó, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Yo me quedé maravillado. Ella siempre salía a repartir trataditos cuando tenía la oportunidad. Sin duda que una de las cargas más duras de la vida debe de ser impotente, como la memoria de un ser querido implacablemente se desvanece. Los que la soportan merecen nuestra compasión y oraciones. En ocasiones también, ¿verdad? Mi padre a veces en fracciones de segundo no sabía quién era. En una ocasión llegó a la casa y le preguntó a mi mamá que si no había visto a su esposa. Y ella se quedó mirando y le dije, yo soy tu esposa. Y luego reaccionó. Así es que, pues el lapso ocasional de la memoria, sin embargo, que nos viene a todos con la edad, no es serio. Solamente nos recuerda que no somos tan jóvenes, claro, como lo fuimos una vez. En el peor de los casos puede ser algo bochornoso. En el mejor de los casos incluso puede ser cómico, como le platiqué hace un momento, cuando llegó mi padre y le preguntó que si era su esposa. Y claro, mi madre tuvo más cuidado en esos momentos. Dijo, claro, yo soy tu vieja, pásate. Podemos vernos nosotros mismos en muchos pasajes bíblicos tales como este. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Salmo 90, 5 y 6. Su descripción es totalmente realista. Según he descubierto, cortado y seco es exactamente como todo viejo que he conocido se siente a veces, incluyéndome a mí. En tanto que los efectos físicos y mentales de la vejez son obvios, el envejecimiento a menudo nos impacta de maneras que son menos obvias. Estas son las relaciones, más bien las reacciones emocionales y espirituales en el envejecimiento que fácilmente pueden abrumarnos si no estamos alertas a ellas. Y todavía, debido a que no son obvias, como una cadera rota, por ejemplo mi esposa, que se le puso su prótesis, pero gracias a Dios ya está un poco mejor. O la pérdida de memoria, ¿verdad? Con mi padre, que le había comentado algo y volví a recobrarle. O la hermana Rosa, que se congregaba con su servidor. A menudo se introducen subrepticialmente en nuestras vidas, sin que nos demos cuenta de ellas. ¿Cuáles son estos peligros ocultos? Por cierto, uno es el miedo. Cuando enfrentamos las incertidumbres de la enfermedad o la incapacidad creciente o la soledad o la tensión económica, es natural afanarnos por lo que nos va a suceder. Y claro, no podemos ocultárselos a Dios. Podemos ocultárselo al hombre, pero a Dios no. Y Dios conoce por qué fue el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Decirle, Señor, me duelen los codos, me duelen las rodillas, me duele la cabeza, mi presión está baja, mi presión está alta, tengo diabetes, tengo lupus, tengo esto, tengo cáncer, pero Señor, tú ya me conoces. Y pongo mi mirada y seguiré poniendo mi mirada en usted, el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero a veces nuestros afanes nos abruman y nos dejamos absorber tanto por ellos que lo que sea que lo motiva llega a ocupar nuestros pensamientos. En lugar de tener una preocupación pasajera, nos dejamos llevar por el miedo y la ansiedad crónicos e implacables, porque mucha gente me ha dicho, no tendré cáncer porque la misma persona que yo conozco así empezó con esos síntomas, estos signos. Usted no tiene nada, les digo. Sus exámenes de laboratorio están muy bien, así es que siga adelante orando y dándole todo a nuestro Señor Jesucristo en sus oraciones. Otro peligro oculto que a menudo se lo relaciona el miedo y la ansiedad es la depresión. Pero, ¿para qué ocultarlo, como les digo yo a ustedes? A Dios no podemos ocultarle nada.
Si usted quiere ocultarle que está bien, pero está deprimido, deprimida, pues confesémoslos al Señor y el Señor nos ayudará. Y sabe usted cómo mucho, muy bien, orando, platicando con Él. Miramos hacia atrás y pensamos en todas las cosas que hemos hecho en la vida y ahora nos desalentamos al pensar que nunca más podremos volver a hacerlas. La depresión es uno de los problemas más comunes y mire, como médico le digo, y más serios, que muchos ancianos se enfrentan, aunque a menudo pasa sin que se les detecte. Síntomas comunes, tales como la fatiga, el olvido y los estados de soledad, fácilmente se descartan como efectos del envejecimiento cuando se pudieran tratar. Pues bien dice la palabra del Señor, no dejan de congregarse como tienen algunos por costumbre. La comunión con los hermanos es muy buena. Si ya no pueden manejar, pues algo le puede ayudar, un hijo, la esposa que le ayude para que tengamos comunión con unos con otros. Eso es muy hermoso y muy bonito. Y claro, orando uno por otros. Un peligro oculto de clase diferente es el coraje, la cólera. A nadie le gusta perder el control. A todos nos gustaría seguir siendo independientes al envejecer, pero a menudo eso no es posible y esto no es fácil aceptar. Nunca he visto a mi madre así antes, me dijo una persona. Ella solía ser muy amable, pero ahora se las toma contra mí cada vez que entro en su habitación. Sé que eso no está bien. Detesta no estar en su propia casa y tener que depender de otros para que le atiendan, aunque realmente no había otra alternativa. Sus comentarios podrían repetirlo incontables otras personas. A veces, la ira no solo es contra otros, sino también contra Dios. Si Dios en realidad me amara, no hubiera permitido que esto me sucediera. Un amigo me comentó hace poco: al envejecer las personas o se mejoran o se amargan. Desdichadamente, a menudo la que gana es la amargura. Otro peligro puede introducirse superficialmente en nosotros al envejecer. Soledad intensa, incluso sentimientos de abandono. A nadie le importa lo que me sucede, me dijo una vez una hermana en un asilo de ancianos. Mis hijos viven en diferentes partes del país y rara vez vienen a verme. A menudo me quedo dormida llorando porque me siento tan sola. Mi corazón se partió por ella, aunque sabía que muchos otros en el mismo asilo enfrentaban situaciones similares. A veces en su soledad los viejos se dejan llevar a tomar decisiones más nada sabias, tal como casarse con alguien que apenas conocen o gastar grandes sumas de dinero en cosas que no necesitan simplemente porque un vendedor los trata con amabilidad. Hace años, una tía que vivía en Presidio, Texas, y que había acumulado una cantidad bastante significativa en sus últimos años, un hombre con una personalidad encantadora entabló amistad con ella y poco después, claro, poco a poco ganó su confianza. Con el tiempo la convenció de que vendiera muchas de sus propiedades. Poco antes de morir descubrió que casi todo su dinero se había esfumado. El hombre simplemente se había aprovechado de ella y de su soledad. Y eso pasó cuando yo fui para allá, a Presidio, Texas. Un peligro final es dejarnos absorber tanto en nuestros propios problemas y preocupaciones que no podemos pensar en nadie más. Nadie es más egocéntrico que un enfermo, me comentó una enfermera después de tratar a un paciente particularmente difícil. Me temo que a menudo ella tiene razón. A veces tengo que obligar a mi mente a alejarse de cualquiera que sea el problema que me está absorbiendo al momento y forzarme a concentrarme en las necesidades de otros. Job tuvo el mismo problema. En medio de su dolor y aflicción, al parecer se olvidó de las verdades espirituales que en un tiempo utilizó para animar a otros en sus problemas.
Uno de sus amigos gentilmente le reprochó por esto. He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. ¿No es tu temor, tu devoción a Dios, tu confianza? Job 4, del 3 al 6. ¿Cómo superamos los peligros que nos privan del gusto de la vida? Permita que las promesas de la palabra de Dios, la Biblia, le sostengan todos los días. Acude constantemente a Dios en oración con la confianza de que Él no solo le oye, sino que incluso en estos momentos Jesús está intercediendo por usted. Concentre sus pensamientos en Cristo y mantenga su conexión con otros creyentes que pueden animarle y ayudarle. Las palabras de la Biblia son ciertas. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38 y 39. Me contaron hace tiempo de una mujer de 86 años que sufría de una enfermedad debilitadora y sin embargo al salir de la iglesia los domingos se iba al asilo local para visitar a los ancianos, leer las escrituras y orar con ellos. Lo hacía cada semana. Se concentraba en otros en lugar de en ella misma. Una abuela de 96 años que tiene montones de tiempo en casa y sola, dice: simplemente me siento en mi silla y recorro mi lista de oración. Vamos, hay tantos por quienes orar que parece que el tiempo no me alcanza. Otra señora que se acerca a los 100 espera cada semana el momento de ayudar a entregar comida sobre ruedas a los viejos. Ella se concentra en las personas. El Señor bendice a los que bendicen a otros y da gracia a los que se concentran en las cosas que le agradan. La vida rara vez es fácil al envejecer, pero la vejez tiene sus gozos especiales. El gozo de tener tiempo con familia y amigos, el gozo de estar libre de las responsabilidades que en un tiempo tuvimos y el gozo de saborear las cosas pequeñas que en un tiempo pasamos por alto. Pero sobre todo, conforme aprendemos a confiar en las manos de Dios todos nuestros días, los años dorados pueden ser un tiempo de crecer y acercarse más a Cristo. Y ese es el gozo más grande de la vida. Así que el verdadero gozo se deriva de la dependencia en el Señor Jesucristo. Él es quien suple nuestras fuerzas en la debilidad, porque cuando somos débiles, Él es fuerte. 2 Corintios 12:10. En tanto que es importante poner las cosas en orden, nunca debemos olvidarnos de hacer de las cosas de Dios el centro de nuestro pensamiento y acción. Esto fue, por cierto, el marco mental del profeta Ageo, que escribió el segundo libro más corto del Antiguo Testamento cuando tenía como 70 años. El Señor impulsó a Ageo a reconstruir el templo de Jerusalén después del cautiverio de Babilonia. Ageo a su vez impulsó al pueblo de Dios reprochándoles por permitir que la casa de Dios siguiera en ruinas en su tierra natal. Meditad sobre vuestros caminos. Buscáis mucho y halláis poco. ¿Por qué? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ageo 1, 7 al 9. Lo que me entusiasma en este libro de 2 capítulos es el regaño que Ageo da junto con su voz de aliento al darles esperanza. Esfuérzate también, porque yo estoy con vosotros, lo dice en Ageo 2:4. Movilizó al pueblo de Dios para que atendiera los asuntos de Dios y reconstruyera la casa de Dios. Es posible que alcancemos éxito en cuanto a poner como es debido nuestros asuntos personales, pero si lo hacemos sacrificando lo más importante, poner en orden nuestros asuntos espirituales, nos perdemos el gozo y propósito de la vida. La Biblia dice: el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Proverbios 24:5.
La fuerza se halla en la sabiduría de Dios y eso está a nuestra disposición, seamos jóvenes o viejos. ¿Se preocupa usted por atender solo los asuntos en un mundo que lo mantiene cautivo? ¿O está usted poniendo a Cristo en el centro de su vida con la certeza de que morará con Él por la eternidad, en donde la esperanza se vuelve realidad? Su fuerza puede reducirse, pero Él es quien le levanta y le ayuda a ser fuerte en la debilidad. Cuando su fe empiece a flaquear, pídale al Señor que le estimule al considerar todo lo que Él ha hecho por usted y sea fuerte, porque Ageo 2:5 nos dice: así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Y en este momento que termino este mensaje de parte de Dios, voy a seguir a darle una revisada a mi amiga que está ahí a una cuadra vomitando sangre. Su hígado se está destruyendo y está lista para partir con el Señor. En un momento, seguirle recordando, ella se congregaba hace años en una iglesia y dejó de asistir, pero la misericordia y la bondad del Señor pone a sus siervos para hablarles, para que no se pierdan, porque esa es la gran esperanza del Señor, el ministerio del Señor, que nos dice en el último momento como médico es el oído, y sobre el oído estar hablándoles que Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Que Dios me lo siga bendiciendo. Y así estamos despedidos y vernos para la próxima ocasión, si el Señor lo permite.